Soy Pilar Bardén, actriz, y voy a leerles un extracto de la sentencia del juicio por los asesinatos de los abogados de Atocha 55. Doña María Dolores González Ruiz, abogado, única mujer del grupo atacado, casado con la otra víctima muerta, don Francisco Javier Sauquillo, sufrió heridas por impacto de proyectil de pistola, con orificio de entrada en mandíbula derecha y salida en región esternocleidomastoidea izquierda. Ha precisado 900 días de tratamiento médico, durante los cuales ha estado impedida para sus ocupaciones habituales y trabajo. Le han quedado las siguientes secuelas: deformidad del ángulo mandibular derecho, reacción de cuerpo extraño por osteosíntosis alámbrica intrabucal, hemiparexia del labio inferior por lesión de rama marginal del nervio facial, cicatriz retráctil en 2 porciones correspondientes a antigua fistulación por tubos de drenaje en parte baja del ángulo mandibular inferior del lado derecho, pequeña cicatriz limpia a consecuencia de la traqueotomía que tuvo que hacérsele y disminución de la capacidad de movilidad del maxilar inferior y por tanto de apertura de la cavidad bucal, con merma de movimiento en un 60%. Dicho disparo lo sufrió cuando se encontraba ya tumbada sobre un banco del salón, tapada con la prenda de abrigo que utilizaba, posición en la que se había colocado tras iniciarse el tiroteo. Metí el teléfono, me llamó la señora de arriba y me dijo que había oído disparos en el pasillo. Digo, pues acabo de subir ahora mismo yo y no he escuchado nada. Dice, pues hemos oído algo raro. Entonces ya fue cuando yo cogí y digo, bueno, pues voy a ver. Y en ese momento, cuando abrí la puerta, pues vi que subía un barrendero y un policía. Y entonces pues les pregunté, digo, ¿pero qué es lo que pasa? Dice, no lo sabemos. Dice, suba con nosotros, haga el favor. Y entonces subimos a la puerta, empujamos la puerta y vimos que no se podía abrir la puerta. Entonces sentimos una voz desde dentro que nos dijo, esperen un momento. Y acto seguido, pues nos abrieron la puerta. Claro, la abrió uno de los heridos, que se vino arrastrando hasta poder quitar el pestillo de la puerta, porque si no, no hubiéramos podido entrar. Entonces nos dijo, dice, por favor, dice a mis compañeros, dice que yo estoy bien. Entonces entramos y nos encontramos con el cuadro fatídico. Era un cuadro, desgraciadamente, feísimo, ¿no? Yo no sé si toda la gente que haya visto el fusilamiento del 2 de mayo, pues una cosa parecida. Estaban unos encima de otros, todas las paredes llenas de sangre, en lo que es el salón de ellos teníamos que andar salteando la sangre porque estaba completamente lleno de sangre. O sea, fue algo horroroso. Los abogados que estábamos reunidos en el despacho de Atocha 55, la noche del 24 de enero de 1977, éramos los abogados de barrios del Partido Comunista de España. Éramos los abogados que asesorábamos desde algunos años atrás al naciente movimiento ciudadano madrileño. En aquel momento la militancia política en el PC se distinguía entre una militancia ideológica, puramente política, y una militancia igualmente política, pero más profesionalizada. Y por eso, los abogados que estábamos allí, asesorábamos a distintas asociaciones de vecinos los normales problemas de relaciones con urbanizadoras, relaciones con los ayuntamientos, urbanizaciones, impuestos, etcétera, etcétera, los 1001 problemas del movimiento ciudadano. De hecho, antes de entrar... Hubo que venirnos para Madrid, traernos los 4 palos, las 4 gallinas y aquí llegamos, ¿no? En las casitas pues no había agua, no había váter, no había calle, no había luces, no había nada de nada. Así estuvimos por lo menos 10 años, hasta que el ayuntamiento se dignó a traer unos aljibes que traía agua y tal, y lo único que había era peleas, ¿no? Porque es irónico, ¿no? Hasta había que pegarse por el agua, no había otra cosa. Cuando pocos minutos después de las 10:30 de la noche del 24 de enero de 1977 entraron unos pistoleros en el despacho de Atocha, estábamos reunidos 7 abogados que coordinábamos las asociaciones de vecinos de Madrid. De hecho, éramos abogados que podíamos trabajar en 30 o 40 asociaciones de vecinos. A ese grupo de abogados que llevábamos reunidos unos minutos, se incorporaron Serafín Holgado, que era aprendiz, acababa de terminar la carrera y estaba empezando el trabajo de asesoramiento jurídico, y Ángel Rodríguez Leal, que acababa de subir de la calle porque se había olvidado un mundo obrero en el despacho la y noche quería del tenerlo. 24 de enero,
pues estaba reunido en la Junta, era el presidente de la Asociación de Vecinos de Horcasitas, estaba reunida la Junta Directiva, creo que era martes, debería ser martes, pues todos los martes del año nos reunimos, porque los miércoles había asamblea. Me llamó el arquitecto Jesús Gago para decirme que, bueno, que estaba pasando algo, que había oído de que habían matado a Javier Sauquillo y que, bueno, pues que me fuese de mi casa. Cogí a mis dos hijos, uno que por aquel entonces tenía 5 años, otro de 1 año, y mi mujer, y nos marchamos. Están pasando los segundos. Estoy vivo. No puedo entenderlo. A mi alrededor, la vida se va impresionando mi pupila de una violencia infinita, de un brutal dolor. La tragedia se adueñó de nosotros. Oigo 3, 4 corazones que ya no laten. Latían hace un segundo. Siento el vacío absoluto a mi lado. Levanto el cuerpo de Enrique que ha muerto. Su lógica no sirve en este mundo falso. Estoy bañado en sangre. Es nuestra última reunión a vida o muerte. Tanto vivimos en común que compartimos la muerte. Oigo el timbre de la puerta. Me arrastro hasta ella. Trato de llegar a ese sonido nuevo. Somos restos de nosotros mismos, escombros de vida. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Para una parte del pueblo español, la muerte del dictador Franco abría las puertas a un horizonte todavía incierto, pero donde se vislumbraba claramente la aurora de la democracia. Sin embargo, las estructuras parecía que habían quedado atadas y bien atadas. La verdad que los años anteriores a Atocha ya habían sido unos años muy definitivos, donde se estaba barajando la posibilidad de hacer una transición pacífica o donde impedirla. Yo creo que desde la muerte de Franco en el 75, que poco antes ya mata los fusilamientos de septiembre del 75, en el 76 ya empieza la tensión sobre la ley de amnistía, todo un montón de situaciones que estaba dándose en el país. Por un lado, la presión de las fuerzas de la derecha más metidas en el régimen, no tanto la derecha en sí, sino el régimen de Franco, y por otro lado estaba pues la gente de la izquierda, la democracia, con la Junta Democrática. La campaña por la amnistía y la libertad de todos los presos políticos fue impulsada sin desmayos por el Partido Comunista. A ella se sumaron importantes sectores democráticos de la sociedad española. A los presos políticos, no importa, sea del puerto de Santa María, sea de Segovia, como es el caso de donde está mi marido, sacar a los presos políticos de las cárceles. Yo creo que ahí además hubo momentos gravísimos también en el 76, todo el asunto de Vitoria, los muertos, los asesinados, aquello de la calle, para los trabajadores. Yo recuerdo en el despacho mío reunido a Mújica, a Nicolás Sartorio, a los que entonces estaban en los sindicatos y en los partidos, pues viendo una situación tan grave como aquella, es decir que... Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Estamos dentro, nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta. Y no eran criminales y no estaban perturbando la paz pública. Los medios han sido siempre medios moderados y razonables. Todo el mundo tiene que decir es que 3 meses después de la muerte de Franco, el país sigue afortunadamente en paz, y esa paz se ha conseguido sin tener que recurrir a un medio extraordinario ni ninguna violencia especial.
Porque claro, todo esto se enmarcaba en una situación del país delicada, esa es la verdad, ¿eh? Aquí había muerto Franco hace año y medio, hubo un intento primero del régimen de perpetuarse a través de una falsa democracia con un gobierno de Arias Fraga. La verdad es que las protestas populares, las huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera, el continuo, como ellos llamaban, desorden público, le hizo absolutamente inviable. Los españoles éramos ya una sociedad muy madura, no estábamos dispuestos a soportar una falsa democracia, y era que sin mover nada de lo del movimiento se transfería a otras esferas, creaba tres partidos, uno de centro, otro de izquierdas, entre comillas, y otro de derechas, y con esos tres partidos admitidos aquí había juego político, sin cambiar ni las leyes, sin haber constitución y sin que hubiera en definitiva una verdadera democracia. Por lo tanto, la transición era la transición de la administración, de todos los cuerpos, digamos, del Estado, ¿no? Pero no era la transición de la ciudadanía. Y eso yo creo que es importantísimo, porque sin este avance de la ciudadanía sobre el proceso, seguramente hubiese sido mucho más difícil. O sea, lo que estaba clarísimo es que el pueblo ya había hecho la transición, eso estaba clarísimo. Las calles, en Barcelona, en Madrid, se veía, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haría un Estado represivo acostumbrado a hacer una política sin ninguna responsabilidad delante del pueblo, solo delante de Dios y la patria, que es un lenguaje hermosísimo? Y estaban muy interrogantes con algo, ¿no? La lucha por las libertades sindicales se mostró como una necesidad fundamental en el cambio. Por todas partes se clamaba por enterrar el sindicato vertical del antiguo régimen. En toda España se sucedían las asambleas donde comisiones obreras y otros sindicatos democráticos pedían libertad sindical. Que tenía multa de otro compañero también. Representantes, verdaderos representantes obreros que dirijan la negociación del conflicto con nuestro consenso y que vayamos a acciones unitarias, porque ayer lo de Cibeles no fue casual. Hemos arrastrado otra vez a la banca, hemos arrastrado a Telefónica y tenemos que seguir arrastrando a todos los sectores para plantear una negociación con fuerza. Fuerza Nueva es una realidad presente en todas las tierras de España. Con la seguridad de contar con un líder único y sin comparación. De la política económica del gobernante y que está en nuestro mercado interior. En primer lugar, la oleada salvaje de huelgas que tratan, con razones políticas y no económicas, de perturbar el perfecto funcionamiento de nuestra industria y que ha supuesto... Los autores directos todos eran de la extrema derecha, tanto los autores directos como los que les impulsaron a hacerlo. Eran personas relativamente jóvenes, clarísimamente vinculados con grupos de extrema derecha y además con relaciones de amistad y relaciones sociales con personajes muy conocidos de aquella época, que estaban en centros de poder y de influencia muy vinculados a lo que era lo más ultra de la derecha española, Fuerza Nueva, el sindicato de transportes con algún personaje que ya ha fallecido y que luego se habló mucho también de él por su participación en las tramas del golpe de Estado del intento de golpe de Estado de 1981, con policías muy conocidos y muy destacados de la brigada político-social durante la época del franquismo. Luego había personas del sindicato vertical, del sindicato del transporte concretamente. En aquel momento había en Madrid una huelga del transporte muy importante. Claro, la huelga entonces en España todavía no estaba, las huelgas estaban prohibidas. Y era una huelga que dirigían los sindicatos, que hoy son los sindicatos legales, entonces estaban en la clandestinidad. Y Comisiones Obreras tenía un protagonismo muy importante en aquella huelga y concretamente un dirigente del transporte de Comisiones Obreras que se llamaba Joaquín Navarro. Al ser despedido, a mí me pusieron en la lista negra del transporte donde yo no podía encontrar trabajo. Pero llegó el momento de que había que negociar el convenio del transporte, convenio provincial, y los trabajadores me eligieron
como uno de la comisión para negociar el transporte. La patronal se oponía a que yo fuera miembro de la comisión negociadora porque yo estaba despedido y no pertenecía al transporte. Eso es lo que decía la patronal. Pero los trabajadores decían que aun así, siendo así, ellos querían que yo negociara el convenio de transporte de Madrid. Es decir, que lo que consideran subversivo es todo aquello que se orienta hacia la libertad y hacia la justicia social, por estos regímenes. Ese problema está evidentemente claro. Ahora, la otra cuestión que se plantea es la siguiente. Las huelgas, indudablemente, las hacen los trabajadores en las fábricas. Estas huelgas, cualquier observador, vosotros las podréis haber visto en las fábricas, la característica de ellas es que la resolución de ir a la huelga se toma en la asamblea. Però no fos si gens la travessia es Algo sindical que es un poco combativo, pues del expediente y a la calle. Hablan de democracia, de varias libertades. El clamor por cambios reales en el país era casi general. Sin embargo, las estructuras represivas aún estaban intactas. En Madrid y otras grandes ciudades, la imagen de la policía en la calle era un cuadro cotidiano. Las fuerzas de la ultraderecha, todavía con un fuerte peso en el Estado, arreciaban en su batalla contra lo que ellos llamaban la desintegración de España, la destrucción de los valores del 18 de julio. Y ese día me trasladé al despacho de Atocha, precisamente a buscar, que había quedado con él, con Joaquín Navarro, para hacerle una entrevista sobre la huelga del transporte para nuestra revista La Unidad Obrera. La noticia del asesinato me cogió de sorpresa y por la mañana temprano fue cuando me enteré de los hechos. El ambiente era todavía de cuchillos largos y bueno, y a partir de ahí pues empecé a tomar contacto con los demás compañeros de la dirección del Sindicato de Comisión Obrera de Madrid, que empezaron a llegar a la sede y a tomar contacto con la fábrica, donde se empezaron a montar asambleas por todos los polígonos, a hacer rápidamente hojas y en definitiva a preparar lo que fueron las movilizaciones que concluyeron con la manifestación del día del entierro. Entonces, muchos de los abogados que están incorporándose a la actividad del partido y a la actividad del movimiento obrero empiezan a desdoblar su trabajo para atender los despachos que se empiezan a abrir como movimientos asociativos, es decir, como las asociaciones de vecinos, que fueron las que tuvieron más entidad entonces. No hay que olvidar en estas movilizaciones una movilización tremenda en la Puerta del Sol, convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que movió a miles de ciudadanos contra la subida del pan. Nosotros fuimos a la huelga y esa huelga duró 7 días. Este edificio era el sindicato vertical, donde estaba Arbaladejo, que hoy es de comisiones obreras. Aquí es donde muchas de las veces se reunía Arbaladejo con los asesinos de los abogados de Atocha. Aquí tuvimos algunas asambleas de los trabajadores del transporte y aquí es donde yo propuse la huelga general del transporte de viajeros. Como también de aquí era de donde me estaba robada la mí, enseñándome la pistola. Uno de los días que yo vine al sindicato me encontré 4 o 5 de ellos discutiendo entre ellos porque tenían un acto que venían vestidos con su ropa de falangista, su camisa azul, con su yugo y su flecha, que Arbaladejo estaba continuamente reuniéndose con ellos
y el que el sindicato lo utilizaban para ciertas reuniones de ellos mismos. Los despachos laboralistas comenzaron a funcionar en 1966, impulsados por un lado por la ausencia de sindicatos auténticamente obreros durante la dictadura, pero también por el deseo de algunos profesionales de encontrar nuevas alternativas a la forma tradicional de ejercer la abogacía. Por lo tanto, en Atocha nos encontramos que sí estuvo muy vinculado a aquellos que tenían miedo a perder prebenda. No era ni la gran empresa, ni los que tenían su propio negocio, sino los que vivían del régimen, como eran los transportes, como era el sindicato del transporte, donde estaba metida la gente más apegada al régimen, donde además vivían de las licencias de transporte, donde había una especie de mafia, además, no solo de mafia política, de mafia económica, de cutrería personal, de mediocridad, y eso tenía mucho que ver con lo que pasó en Atocha, porque de ese bloque vino el ataque, por eso se eligió el transporte, la huelga que se estaba dando, el asesoramiento de los abogados, el caos que se podía hacer en el paro y la... Cualquier actividad social llevaba inevitablemente la demanda popular por todas aquellas libertades que todavía no eran una realidad. Asociación, partidos, amnistía, etc. Sin embargo, existía un fondo turbio de resistencia del viejo régimen que no permitía una transición sosegada a nuevas formas democráticas. En la calle de la Alameda, a pocos pasos de una comisaría y muy cerca de la Dirección General de Seguridad, Santiago Carrillo monta espectacularmente una rueda de prensa clandestina. De este y del otro gobierno, que en el fondo mantienen las ideas del 18 de julio, las ideas de la guerra civil, le echen la culpa al ejército de lo que ellos están haciendo. Carrillo es detenido. La misma noche se produce una manifestación por su libertad y la amnistía en la Puerta del Sol de Madrid. El domingo 23 de enero, los grises de la Policía Armada lanzaban sus botes de humo y sus pelotas de goma y luego a porrazo limpio obligaban a los manifestantes a buscar atropelladamente las calles aledañas para refugiarse, reagruparse y volver a empezar. En una de esas huidas, el joven Arturo Ruiz tuvo la desgracia de tropezarse con los fascistas. Recibió por la espalda el disparo de pistola que hizo José Ignacio Fernández Guaza. Su cuerpo quedó tendido en la calle de la Estrella junto a la de Silva. Era poco después del mediodía. La hora y la sangre marcaban el arranque de la Semana Negra. Lunes 24 de enero, Mariluz Nájera, estudiante de Sociología de 21 años, cae mortalmente herida por un bote de humo. El teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, es secuestrado por un comando del Grapo. Calle Atocha número 55. Pasadas las 10:30 de la noche, 3 individuos suben por las escaleras hasta la tercera planta para ejecutar el macabro plan ultimado en la misma tarde del lunes con Francisco Albadalejo, dirigente del Sindicato Vertical del Transporte de Madrid. Se trata de José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. Todos ellos tienen relaciones directas y personales con Fuerza Nueva, Blas Piñar y la policía política franquista, y comparten la idea de que es preciso golpear duramente a la izquierda. Soy José Sacristán, actor, y voy a leer algunas declaraciones de José Fernández Cerrá, uno de los asesinos de los abogados laboralistas de Atocha. Ese día íbamos a por Joaquín Navarro. Este individuo era un comunista de comisiones obreras. Francisco Albadalejo ya nos había puesto al tanto para cortar la actividad perturbadora que este individuo hacía en el sindicato de transportes. Le íbamos a dar un susto, solamente eso, un susto, a ver si aprendía. Carlos iba conmigo, a Carlos lo conocía hacía ya tiempo. También iba a colaborar Fernando, que me lo había presentado Carlos como chico de confianza y con los mismos ideales que nosotros.
Paco Nadalejo me había dado unas pistas, las señas para encontrar al comunista. En la calle Atocha 55 había un despacho de abogados, también comunistas, donde el tal Navarro paraba mucho y a veces pernoctaba. Allí seguramente tenían listas y direcciones de gente que podía interesar a Paco y a la policía. Nos citamos en la cafetería Milo, en la calle de San Bernardino, sobre las 22:30. Llegamos al portal de Atocha 55, estaba abierto. El ascensor estaba averiado, subimos por las escaleras de madera. Albadalejo nos dio las señas de Atocha 55, donde había un local de las comisiones obreras que frecuentaba asiduamente el tal Navarro. La noche del 24 de enero nos dirigimos para Atocha 55, yo mismo, Pepe y Fernando. A Pepe Fernández Cerrá le entregué una FM Browning de 9 milímetros para Verum y 2 cargadores con 14 cartuchos. Fernando llevaba una Llama del 765 y yo tenía una Star del 9 largo. Encontramos la puerta del portal abierta y subimos hacia el tercero, pero observamos que todavía quedaba gente en el despacho, por lo que seguimos hasta la parte de arriba de las guardillas. Oímos bajar y subir gente hasta que bajó la animación y así vimos cómo se marchaban 3 individuos y otro decía que se quedaba un rato para ordenar todo aquello. El lunes 24 de enero de 1977 fue un día como tantos otros en el trabajo que desarrollamos los abogados de Atocha, un día especialmente denso desde la perspectiva política. Había habido alguna muerte en alguna manifestación por la mañana, el día anterior también. Ese mismo día se había secuestrado al teniente general Villascusa, entonces era un día de especial tensión. Estábamos un poco pendientes de lo que pudiera pasar en esa situación. Varios de los compañeros de la reunión habíamos acudido y estábamos allí esperando que viniesen los que faltaban, algo menos de la mitad. La reunión, entre tanto, como no había comenzado, los que estábamos allí pues teníamos una conversación distendida. Nos quedamos esperando en la parte de arriba de las escaleras hasta que toda la gente que había en el despacho se hubiera marchado. Entonces bajamos al tercero. Los 3 pistoleros tenían un plan. La acción de esa noche formaba parte de una conspiración siniestra. Llamando a la puerta nuevamente, pues salió Luis Javier Benavides Orgaz, mi hijo, familiarmente entre los amigos. Los asesinos tuvieron tiempo para leer la placa Abogados, colocada en la puerta. Tras abrir la puerta, los pasos de Luis Javier no eran los mismos. Volvía amenazado, con los brazos en alto y con los 2 sujetos desconocidos que le encañonaban y le reconducían al grupo. Incorporado al grupo, los desconocidos impusieron un silencio y comenzaron a dar órdenes. Llamé al timbre de la puerta. Un individuo nos abrió. Le encañoné y le hice retroceder hacia adentro. Fernando se quedó vigilando en el recibidor. En el salón del bufete había un grupo reunido, sentados en unos divanes. Les dije muy tranquilo, poneros en pie y con las manos en alto. Debía haber como 8 o 9, entre ellos una mujer. Entonces pregunté por Navarro. Insistentemente preguntaban dónde estaba Navarro. Yo sí recuerdo que en aquel momento Javier Sarquillo dice, pues no está aquí. Yo recuerdo además que le di un codazo de tú cállate y prácticamente no nos dio tiempo a decir nada más. Uno de los individuos aquellos se hizo el tonto y dijo que qué Navarro, que no conocía a ningún Navarro. Yo me dirigí a las otras habitaciones y empecé a arrancar los teléfonos para evitar que pudieran hacer llamadas de auxilio y comprobar si había alguien más. Buscar la documentación para encontrar las fichas de los elementos agitadores. Oí un tiro. ¿Qué ha pasado?, pregunté. No pasa nada, se me ha escapado un tiro. Yo, mientras tanto, mantenía encañonado al grupo. Creíamos
que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, que quizá iban a pegarle a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros. Uno llevaba una especie de trenca por encima que le tapaba casi toda la cara, y entraron, nos agruparon, nosotros estábamos un poco, yo diría, sorprendidos. Nos agruparon, como digo, nos hicieron levantar las manos, uno de ellos se puso a andar deprisa por el resto de las dependencias del despacho, el otro seguía apuntándonos amenazadoramente y diciendo que tuviésemos las manos altas. Carlos apareció por una puerta y tropezó con el brazo en el quicio. Se le escapó un tiro. Un individuo alto con barba que estaba cerca de Carlos se desplomó hacia adelante. Entonces me puse a disparar sin apuntar, de uno en uno, a los comunistas que tenía enfrente, apretando el gatillo como enardecido. Aquello parecía un mare magnum. El ruido de los tiros, la gente cayendo. Lo que sí está claro es que no teníamos propósito de disparar. Lo que pasa es que como entramos con las pistolas, si nos vamos y los dejamos sueltos, nos podrían haber perseguido por la calle Atocha y eso era peligroso para nosotros. Lo que pensábamos era dejarlos encerrados con los teléfonos cortados. Agrupados, nos hallábamos entonces Enrique Valdelvira Ibáñez, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado de Antonio, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo y Pérez del Arco, Lola González Ruiz, Luis Ramos Pardo, Alejandro Ruiz Huertas y yo mismo. Cuando salí al salón me encontré con el montón de gente en el suelo caídos por los disparos de mi compañero. ¡Vámonos corriendo! ¡Vámonos, Fernando! Y salimos hacia la escalera. En el descansillo desmonté mi pistola y Pepe Fernández metió el cargador de repuesto en la suya. O sea, había vaciado el cargador que llevaba con 14 balas. Mientras subimos por la carrera de San Jerónimo, Fernando y yo íbamos muy nerviosos y preguntamos a José Fernández qué había pasado para que empezara esa matanza. Él decía, no sé lo que me ha pasado. Pero que conste que nunca pensamos en disparar contra nadie, ni siquiera conocíamos a esa gente que estaba en el despacho, incluso ni sabíamos que eran abogados. Los asesinos Fernández Ferrá y García Juliá dispararon cartuchos del 9 milímetros Parabellum y 9 largo, preparados para reducir la velocidad de salida de las balas, aumentando su acción destructiva y mortífera, disminuyendo al mismo tiempo el ruido de los disparos. La intención de dar un susto a Navarro con tales profesionales artificios era patéticamente irrisoria. Més lluny, heu d'anar més lluny. Joaquín Navarro escuchó desde un bar cercano las sirenas de la policía y con un terrible presentimiento corrió hasta el despacho. Cuando llegó, solo pudo contemplar las huellas sangrientas de la matanza. Tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui. Cuando ocurre lo de Atocha, pues inmediatamente de la dirección del partido vamos a ver a Rosón. Rosón nos recibió a la madrugada y íbamos Paco Romero Marín y yo, y estuvimos barajando todas las hipótesis posibles con los datos que él tenía, número de víctimas, de dónde venía esto, etcétera, etcétera. Y el hombre, debo confesar que estaba demudado. Yo recuerdo cuando abandoné el despacho de Rosón, me dijo una cosa que me escalofrió. Nos dijo, yo no sé cuántas reuniones de militares hay en este momento en España. Con aquello se intentaba provocar al Partido Comunista de España, a ver si respondíamos con la violencia a la violencia y que se justificara así, de ese modo, una intervención militar en nuestro país
es decir, que se diera marcha atrás en el proceso de democratización de España y que el rey se viera obligado, y Suárez se viera obligado, a dar paso a otras corrientes de propio movimiento que restauraran, digamos, el paraíso que ellos consideraban perdido de la dictadura franquista. En ese orden de cosas, junto, indudablemente, a la provocación para la violencia del Partido Comunista de España, andaba también la provocación al ejército para que éste interviniera, es decir, una vez más en la política española, echando atrás, es decir, las libertades democráticas que el pueblo español deseaba y por las cuales el Partido Comunista de España, junto a otras fuerzas políticas, que hay que recordarlo, y a otros sectores sociales de nuestro país, había luchado durante tanto tiempo. La noticia, yo creo que la primera noticia la recibí yo porque me llamó el general Gutiérrez Mellado para comunicarme que había habido un tiroteo, que había varios muertos. Yo estaba cenando fuera de mi casa y del periódico, y acudí inmediatamente al periódico y nos pusimos a trabajar de inmediato, y muy pronto supimos ya que efectivamente eran terroristas de la extrema derecha, entre otras cosas porque había muchas informaciones sobre ellos y porque el gobierno estaba muy interesado desde el primer momento en aclarar la situación. Hay que recordar que eran días muy aciagos, con el secuestro de Oriol y Urquijo y el general Villascusa, y que efectivamente la democracia estaba en un momento de absoluto peligro, muy atacada por las fuerzas del anterior régimen, en un momento de confusión política y de debilidad económica muy grande, y por lo tanto no cabía duda de que estábamos ante lo que podríamos denominar por lo menos una conspiración objetiva. Es decir, que no se trataba de un hecho aislado, sino de algo que pretendía contribuir al clima de agitación y provocar la intervención o del ejército o de las fuerzas reaccionarias del país. La mort de ces 4 avocats, on ne peut pas la séparer du reste des événements. Yo dije, creo, porque hice una entrevista con la televisión francesa, que aquello era un atentado que quería desestabilizar el cambio que se estaba empezando a producir y que se quería cortar. Pero claro, evidentemente aquello fue posible porque allí había un grupo de gentes muy combativas, unos abogados excelentes, y unas personas magníficas humanamente, pero que eran muy combativos en defensa de los derechos de la clase trabajadora, y que eran, no sé si todos, pero desde luego una parte importante, militantes del Partido Comunista. Entonces, claro, militantes clandestinos, porque no estaba todavía reconocido el Partido Comunista. Entonces yo, al cabo del tiempo, mi reflexión es la inutilidad, en primer lugar, de eso, que es un hecho inútil. Se han segado una serie de vidas, sin que eso haya tenido los frutos que aquellas personas que los concibieron se proponían. Y luego, por otro lado, el que la violencia es siempre un camino sin salidas en las soluciones de los problemas sociales. Y realmente este hecho brutal que de la extrema derecha es un signo más de esa inutilidad. Lo único que han hecho, como hacen los terroristas, es dejar. Toda la historia del Colegio de Abogados, y de una forma tan frontal y tan directa, nunca habíamos sido atacados de una forma tan canallesca. Somos una corporación sin la cual es imposible ejercer la justicia ni administrar la justicia. El señor decano había tomado con su junta de gobierno esta mañana una justa postura, que era que nuestros compañeros... Lo más inmediato pues fue ponernos en contacto los otros abogados también del partido para ver qué podíamos hacer en ese momento que sería lo más conveniente. Enseguida dijimos que había dos cosas fundamentales. Primero, organizar el entierro de forma que toda la sociedad pudiera participar en nuestro dolor.
enseguida se nos ocurrió que lo mejor sería instalar la capilla ardiente en el Colegio de Abogados. Pedimos permiso al decano, que nos lo concedió enseguida, dijo que no había inconveniente. Y por otra parte también el conseguir que se hiciera la autopsia de los fallecidos de una manera profunda, porque pensábamos, como luego así fue, que iba a tener importancia si algún día eran descubiertos los culpables, para poder demostrar el grado de ensañamiento y de alevosía con que habían procedido. Entonces el ministro de Gobernación me ha dicho que él no es capaz de asegurarnos que aquí dentro nosotros podíamos rendir este último homenaje a nuestros compañeros asesinados. Nosotros tenemos dos alternativas y venimos a hablaros. Una, que sería desobedecer esta prohibición y traer los féretros a puerto. Lo que tenemos son 6 víctimas en este momento y exigimos la contestación a esto. Más es la abogacía la que ha de salvaguardar el derecho de la sociedad entera. Y no hay poder público, mientras tal se llame y por tal pretenda tenerse, que pueda no prohibir, sino dejar de garantizar que medios tienen la plena tranquilidad y el perfecto orden de este capilla ardiente y de este entierro que con nuestro dolor, con nuestra serenidad y con nuestra firmeza hemos de realizar. En definitiva, que resuelva, que reconsidere el gobierno, que esperamos todos, así lo sugiere la Junta, esperamos aquí constituidos en sesión permanente hasta que el gobierno nos reconociese el derecho a velar nuestros compañeros en nuestro colegio. Se aprobó aquello por enorme aclamación. Se quiso, en cierta medida, que el Colegio de Abogados de Madrid fuese protagonista, en el mejor sentido de la palabra, testimonial de una condolencia colegial completa, que luego sería, en cierta medida, la oportunidad de que el Partido Comunista afianzase en la calle una organización ejemplar y una conducta que, desde el punto de vista organizativo, fue verdaderamente inolvidable. Yo recuerdo aquellas primeras fechas con verdadera, diré, emoción, porque en primer lugar fue el primer momento en que vimos al partido actuar públicamente. El día 26 de enero se agotaron las flores en Madrid. En la plaza de París, alrededor del edificio del Palacio de Justicia, miles de personas acuden espontáneamente a manifestar su duelo y testimonio de solidaridad con los abogados asesinados. Por la mañana, son traídos los ataúdes con los cadáveres de los abogados después de haberles sido practicada una meticulosa autopsia. Cientos de coronas se acumulan haciendo un fúnebre pasillo a los miles y miles de personas que desfilan en impresionante tensión y silencio. Los cuerpos de las víctimas son expuestos en el interior del edificio. Madrid vivía horas históricas para el futuro de España, sin el silencioso protagonismo de esa masa heterogénea de ciudadanos, sin la disciplina de los miles de comunistas que organizaron y mantuvieron el orden en esas calles de Madrid, donde durante más de 38 años jamás pudieron manifestarse, la transición política de la dictadura a la democracia jamás se hubiera podido realizar, al menos tal como se realizó. Se dice
que el rey, acompañado de Rodolfo Martín Villa, sobrevoló en un helicóptero la pacífica manifestación. Aquellas panorámicas impresionantes reafirmaron al gobierno y le dieron el respaldo de fuerza y voluntad popular para legalizar al Partido Comunista, a comisiones obreras y convocar las elecciones acto seguido. A continuación, reunidos ya Fernández Serra y García Juliá, que mantenían inmovilizados con la amenaza de sus armas a los ocupantes del piso, que aún ignoraban sus intenciones, y de improviso, sin mediar palabra, ni darles ocasión de defensa, dispararon sus armas a sangre fría contra ellos, con mano firme y eficaz puntería, hasta agotar los cargadores con intención de matarles, y rematando con los últimos disparos a varias de sus víctimas tendidas ya en el suelo. A Leocadio Jiménez Caravacas, al que conocía de más antiguo, y el que me presentó a casi todos y me vendió las pistolas. Les volví a repetir que pertenezco a Falange Española, aunque no tiene nada que ver con los hechos. Efectivamente, fui abogado de la acusación en el pleito, en el juicio de Atocha. Y es la única vez en mi vida que me he puesto la toga para acusar. En aquella ocasión lo hice porque la familia de Luis Javier Benavides Orgaz me encomendó esa tarea, que desde luego acepté dentro del dolor, pues con la complacencia de poder hacer lo único que podía hacer en memoria de quien había sido mi amigo, a quien había querido y al que, junto con sus compañeros, tantos españoles lloraron. De manera que fui acusador, no por venganza, sino para poder seguir defendiendo, aunque no hubiera libertad, un principio tan sencillo como el que defendían los que murieron. Y es que no se puede conseguir ningún objetivo matando al adversario que no piensa como nosotros. De ellos incluso estaba en una empresa de la que era consejero el entonces presidente, el anterior presidente Arias Navarro, pero tampoco pudimos investigar por ahí, no nos dejaron. Bueno, ya el colmo de todo fue cuando, después de pasar un año en la cárcel, creo recordar que fue un año desde su detención, el señor Gómez Chaparro se le ocurrió la peregrina idea de, en plena instrucción del sumario, aceptar una solicitud de permiso de vacaciones durante Semana Santa al Lerdo de Tejada, que era la tercera persona que, si bien no apretó el gatillo, estuvo presente en los asesinatos. Eran los tres, era el que vigilaba la puerta y estuvo presente en los asesinatos. Es decir, una persona acusada en grado de cooperación de 5 asesinatos consumados y 4 frustrados, posiblemente no habría personas con mayor delito en ese momento en las cárceles españolas. Nadie, es que seguro que nadie. Posiblemente en ese momento ni presos de ETA, ni presos de ETA. Bueno, pues esos que eran los principales asesinos que tenía a su cuidado, se le ocurrió darle un permiso de Semana Santa porque fuera a ver a su familia, porque era muy duro su situación en la cárcel. Hicimos en el sumario muchísimos esfuerzos por llegar a los autores, a los auténticos inductores, los altos inductores de aquel crimen. Pero honestamente, yo tengo que decir, no puedo formular ninguna imputación ni ninguna sospecha contra nadie. Quiero ser rotundo en esto. En conciencia no puedo. Hicimos todo lo posible. ¿Por qué no se llegó? Para mí por una razón muy concreta. Y es por la catastrófica gestión instructoria del juez Gómez Chaparro, que destrozó las posibilidades sumariales. Al día siguiente, pues hubo que normalizarnos. Yo recuerdo que Manuela Carmena, que entonces era la jefa del despacho, pues dijo una cosa que decía: nos van a echar para atrás los fascistas, hay que demostrarles que somos los de siempre y aquí estamos nosotros a defender a los trabajadores. Pues el día siguiente abrimos el despacho y como si no hubiera pasado nada, nos tuvimos que poner a trabajar y a defender a la gente. Fue especialmente duro la gente que estábamos en el piso de Atocha 55,
porque para llegar a cada despacho, para llegar a tu mesa, a sentarte, tienes que pasar necesaria, obligatoriamente, por un gran distribuidor, que era una habitación de 100 metros cuadrados, que era la habitación donde habían matado a 5 compañeros y habían dejado heridos gravísimamente a 4 de ellos. Nuestra profesión había quedado miserablemente arrollada aquel día. Toda España, y Madrid muy en particular, tenía la oportunidad de dar la respuesta de la paz a los que asesinan, pero la respuesta de la ley también. Y desde luego tomamos ese camino, que la sociedad toda supiera que se había atacado a ese punto esencial, no solo de la vida de las personas, no solo de la convivencia, sino también del imperio de la justicia, porque sin libertad de defensa la justicia no es posible. En el banquillo se sentaron una serie de acusados, pero que en cualquier caso los que indujeron, los que pagaron, los que financiaron, se quedaron en las sombras y nunca pudieron ser juzgados por la justicia española. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, fallamos. Primero, que debemos condenar y condenamos a los procesados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá como responsables en concepto de autores, primero, de un delito de asesinato consumado cualificado por la alevosía. Asimismo, debemos condenar y condenamos al procesado Francisco Albadalejo Corredera, primero, como inductor de un delito de asesinato consumado, 4 penas de 3 años de prisión menor por los frustrados y de una pena de 3 años de prisión menor por la tenencia ilícita, a las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la conducta de reclusión mayor.